Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, vamos a entrar ya en materia, porque Javier se tiene que marchar a las 7:05, y Pedro se quedará con nosotros hasta las 7:15, 7:20. Sí, para despedirme de aquel. Sí. De manera que vamos a hablar de espionaje, ¿qué les parece? Bien. Ustedes piensan... Está de moda. Bien. Ustedes pensaban... Claro, probablemente sí, yo que soy un ingenuo, no. Que el CNI hubiera comprado el sistema este israelí de espionaje, el Pegasus. Pero esto... Eso ya estaba hace tiempo. Hace mucho tiempo, desde que estaba Rubalcaba estaba de ministro, se compró este sistema. Todo el mundo lo sabía. De hecho, es el sistema que han estado usando desde el Ministerio del Interior, no solo para esto, sino para investigar a grandes delincuentes, narcotraficantes, traficantes de armas. No solo es para intervenir teléfonos de políticos. No, más hombre, pero que de hecho es que salió en su momento que España había adquirido el sistema Pegasus, que es un sistema que se usa de forma internacional y que lo adquirió España para controlar, se supone que el crimen organizado, pero mira a lo que ha llegado, que ha sido al final es para controlar a la propia democracia, ¿no? O sea que el sistema, desde el punto de vista de su utilidad, en principio, bien, por cuanto investigar el crimen organizado, las mafias, etcétera, pero para investigar políticos en democracia, como que no procede mucho, ¿no, Javier? Bueno, eso es una pregunta... Pero políticos delincuentes, delincuentes políticos, políticos que delinquen, intervenciones de las comunicaciones con autorización judicial, es que si le empezamos a poner matices a la cosa, entonces, claro, pero como dice Pedro, hombre, intervenir las comunicaciones o tener la posibilidad de intervenir las comunicaciones de un político, da igual que sea, porque yo lo hablaba con Pedro antes de llegar, tiene menos legitimidad el representante de una comunidad autónoma, ¿no?, del Estado, que, no sé, o sea, es decir, intervenir las comunicaciones, ¿no?, de un representante democráticamente elegido, ¿verdad? Sin que, no sé, sin que haya autorización judicial o que no sé. De todas maneras, esto de la polémica que se crea respecto del sistema, ¿no?, del sistema Pegasus, yo no entiendo mucho la polémica, pero desde el punto de vista que le decía Pedro, de que los servicios secretos, entiendo que funcionan con los sistemas, ¿no?, que les garantizan el mayor nivel de efectividad, pero también el mayor nivel de protección para quien tiene, digamos, que investigar, ¿no? Porque si no, acaba todo esto siendo como dijo Pedro, como un poco Españistán, como dice mi hermano. Parece Gila, al final todos los medios de comunicación hablando de la cosa. En la Comisión de Servicios Secretos, ¿no?, oficiales del Congreso, pues todo el mundo sabe lo que se cuenta. No sé, más que secreto parece, no sé, un poco España, ¿no? Lo que pasa es que... yo lo veo un poco... Bueno, es que claro, es que ha sido... va más allá, ¿no? Porque yo hoy y estos días he estado escuchando a algunos periodistas justificando que se le haya intervenido la comunicación a representantes de la administración pública, representantes políticos en la administración pública española, por causas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay unos tipos que son independentistas, que se declaran independentistas, que se han presentado a unas elecciones como independentistas, que han tenido los votos de una población que se declara independentista, y tienes que intervenir en las comunicaciones. Entonces, a ver, ¿en qué consiste esta democracia? Porque yo creo que nos lo explican mal. O sea, hay unos representantes políticos que son más válidos que otros.
¿Cuál es porque hoy estaban hasta cuestionando que en la comisión esta donde se iba, donde iban a dar explicaciones el propio CNI sobre lo ocurrido, que porque estaba Bildu, porque estaba... ¿Por qué estaba? Bildu o porque estaba Esquerra Republicana, porque tiene representantes... Claro, que democrático. tendrá su representante y en esa comisión tendrá su representante también. Dice que van a usar esos datos que van a coger ahí para hacerle daño a España, porque su objetivo es la destrucción de España, no, perdón. Su objetivo es la independencia de un territorio que hoy en día pertenece a España, pero no la destrucción de España. El que quiera ser español, que sea español, ¿no? Digo yo. No. O sea, esto es una obligación. Esto es una... No entiendo. ¿Cuál es el tema? Que hay gente que quiere ser independiente. Bueno, pues convence tú de lo contrario, pero no impongas. Ya intentaron durante 40 y pico años la última etapa con el franquismo que todo el mundo pensara igual y no funciona, todo lo contrario. Ese tipo de discurso lo que genera es más independentismo y más desapego. Totalmente. No ha habido tanto independentismo en Cataluña como en la época de Aznar, de Rajoy, ¿no? Así de claro te lo digo. Ni y el rechazo se recurrió al resto de España. Que esto lo hemos hablado aquí también. Claro. O sea, Y además ahora mismo todo este rollo del espionaje al propio presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, pues está dejando al borde de la ruptura la relación del gobierno de España con Esquerra, que es el partido al que pertenece también Pere Aragonés. Claro, o sea que lejos de arreglarse por una mesa de diálogo la situación de Cataluña, cada día peor, ¿no? Bien, aunque yo pondría algún matiz en esto también, porque es decir, por ejemplo, el otro día, ¿no? que creo que no apoyó, ¿no? una de las normas importantes, y sin embargo Bildu sí. Hombre, sí, la crisis, el tema de ¿qué anteponemos? Las medidas anticrisis. Sí, pero ¿qué anteponemos? ¿No? Nuestra posición de clase como partido, ¿no? Un partido progresista, un partido de izquierda que intenta mejorar la vida también de los ciudadanos catalanes, ¿no? O el tema identitario, o el hecho de que algún elemento discordante haya podido espiar a mis representantes, pero eso tendrá su control. Como dice Pedro, ¿no? Digo yo que tendrá su control en los tribunales y tendrá su... Pero aquí nadie se asombró tampoco de que a Pablo Iglesias lo tuvieran controlado y lo hubieran estado investigando, ¿no? Efectivamente. Y que estuviera el Villarejo por ahí vendiendo datos y cogiendo datos de aquí y de allá, ¿no? Es que no sé, es que este país, las garantías democráticas de nuestros representantes políticos democráticos, pues lleva mucho tiempo en cuestión, ¿no? O sea, a ver, hay cosas que ya empiezan a oler mal. O sea, ya no es Pegasus, no es Pegasus. Es que parece que desde Madrid hay toda una trama para tener controlado a todo aquel que, y eso es fascismo, a todo aquel que opine diferente al pensamiento único que se envía desde Madrid. Y cuando el CNI admite que esa investigación, a Pere Aragonés ha sido con autorización judicial, ¿qué ocurre entonces con la justicia? ¿Cómo la justicia, bajo qué parámetros, bajo qué indicios la justicia, un juez o una jueza, autoriza a un Centro Nacional de Inteligencia, o sea, a espías, utilizar ese sistema de espionaje? Sí, pero justamente tú te estás dando la respuesta a la pregunta en la pregunta que estás haciendo. Cuando los jueces autorizan la intervención, ¿no? Intervenir comunicaciones, ¿verdad? Entre un abogado y un cliente, vamos, ya sabes lo que le pasó a Garzón, ¿no? En este país, ¿verdad? Sí. Ah, bien, vale. Cuando se autoriza eso, y es decir, se está vulnerando, como dijo Pedro, un derecho fundamental, ¿verdad? Es porque hay, la norma venía a decir como sobradas razones, sobradas motivos, ¿entiendes? De pensar, o indicios más que suficientes de que podía estar cometiendo un acto delictivo, que es lo que dijo antes, y es lo que la ministra de Defensa ha intentado explicar en el Congreso. ¿Y cuál es el acto delictivo? No lo sé, es que esto es lo que no se explica bien, si lo dejamos todo en un problema de seguridad nacional, en abstracto, y no le explican a los como ciudadanos. las armas de... Eso de seguridad nacional, eso de seguridad nacional en abstracto, le gusta mucho a los yanquis. Claro. ¿Verdad? No, es por seguridad nacional, pero ¿qué asunto de seguridad nacional está en peligro? No te lo puedo decir porque es un secreto de Estado. Que no sabemos. Entonces, cuál es el es la delito. pescadilla Pere Aragonés, que se muerde la ¿qué cola, delito había cometido? Entiendo. ¿Qué delito? Pues pregúntaselo al juez, porque la información que se publica no dice cuál es el posible o presunto o potencial de... Estar trabajando por algo que llevan en los estatutos de su partido y que han hecho público.
que es lograr la independencia de Cataluña. Mira, déjame eso es un delito. leer dos en este párrafos. país eso no es un delito. Pedro, déjame leer 2-3 párrafos de un artículo de opinión en el periódico de España.es de Julio Llamazares, un escritor, que titula ese artículo de opinión Secretos de Estado. Que la democracia no es un paraíso moral, lo sabemos todos, pero de ahí a que sea un albañal de secretos y de actuaciones inconfesables y oscuras por parte del Estado, hay una diferencia. Lógico es que este, en defensa del mismo, o sea, el Estado, y de todos los que lo integramos, mantenga un margen de opacidad a fin de no dar argumentos al enemigo. En ninguna guerra se informa al adversario de lo que va a hacer el ejército propio. Pero ello no justifica, ni mucho menos, que en una democracia haya un poder paralelo e incontrolable para sus instituciones, que es lo que ocurre en muchos países. España, por ejemplo. Andan ahora nuestros políticos tirándose a la cabeza las filtraciones de los presuntos espionajes a algunos de ellos, y todos se rasgan las vestiduras al descubrir de repente, parece, que los espías se dedican a espiar, que es algo que saben hasta los niños. Los mismos partidos que aprueban cada año los presupuestos generales del Estado, en los que se incluyen las partidas de dinero para el CNI, como se denomina el organismo del espionaje español, ahora se sorprenden de que con ese dinero se dedique a espiar, como es su cometido. Por definición, un espía, espía. Si no, ¿para qué están? Que los espías espían no es, pues, un descubrimiento, pero lo parece a la vista de las declaraciones, primero, de los independentistas catalanes espiados. ¿Acaso la Generalitat no tiene su propio centro de espionaje como todos los gobiernos? Y luego del gobierno español, que a lo que parece también ha sido espiado, comenzando por el propio presidente. No se sabe si por sus propios espías o por los de otro país. Unos y otros se quejan de que los espías les hayan espiado, pero ninguno aclara si lo que les molesta de eso es que les pasara a ellos o que en su espionaje se hayan quebrado derechos fundamentales amparados por la Constitución española, como el de la privacidad de las conversaciones telefónicas. Sí, pero que no hay que ir más allá. Eso es el problema. Porque hay espías, habrán espías. Y deben haber espías. Se supone que es para espiar a otros países, como dice ahí el enemigo, pero yo dentro de este país supongo que no hay enemigos. Y en todo caso, ¿enemigos de qué? Porque si Cataluña forma parte de este país, no puede ser enemigo de ella misma, ¿no? Otra cosa es que esté trabajando por buscar la independencia y su soberanía. Eso es otra cosa y es legítima. Y olvidémonos ya del rollo. Es legítimo que ellos quieran su independencia. Legítimo, completamente legítimo. Otra cosa es si el resto la quiere, se acepta o no se acepta. Pero es democrático y es legítimo. Y hay que investigar a alguien porque hace algo para lo que se ha presentado a las elecciones. ¿O vamos a seguir cortando libertades y cortando ideas? Porque lo próximo será prohibir cierto tipo de partidos porque a algunos desde Madrid no les interesa que existan esos partidos. Y vuelvo a repetir, eso en todo caso sería fascismo, no es democracia. No es, o sea, si vamos a estar persiguiendo a la gente por lo que piensa, es que a mí me lleva a tiempos muy oscuros, como cuando, por ejemplo, aquí a Cubillo le mandaron a 2 tipos a apuñalarlo. Y lo tenían controlado, ¿no? Porque no sé, porque daba miedo que hablara por las radios y hablara de Canarias Libre. Y, o sea, que no quieres escucharlo no lo escuchas. Que un tipo hable no es peligroso, ¿no? Digo yo, en democracia. ¿O es peligroso que un tipo hable? Porque aquí aceptamos otros partidos que sí dicen cosas muy peligrosas y nadie los investiga, ¿no? Yo ahí veo a Vox diciendo disparates continuamente. Bueno, igual los investigan también, ¿no? No lo sé. No han dicho nada, ¿eh? No he visto a ninguno quejarse. Parece que están encantados de que se hayan investigado porque al final a quiénes les han contagiado los teléfonos, a los rojos, ¿no? Y a los independentistas, ¿no? Tampoco he visto que hayan a nadie del PP lo tengan investigado. Ni en relación a esto que comenta Pedro, es curioso que informa el periódico de España.es que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han hecho un frente común para evitar que caiga la directora del CNI. Javier, tienes que hablar porque te vas a las 7:05 y no vas a cobrar el plus
Pero yo aprendo ¿Eh? tanto aquí con ustedes que es que son cuestiones... Te cuesta hablar porque te No, quedas impresionado. me cuesta hablar porque hay que ser prudente y hay que hablar... Hombre, eso está claro. Pero por usted, eso, ¿no? usted lo es. Intento, Usted lo es. aunque me disparo muchas veces. Pero, a ver, es lo que está diciendo Pedro al final, porque ¿sabes qué pasa, Pedro? El problema no es... Tú estás diciendo algo muy interesante. No es combatir al independentismo con transparencia, sino utilizar los medios con los que puede contar en un momento del Estado para la guerra sucia, digamos. Y es lo que Aniquilarlo. Narciso y lo que Julio Llamazares ha puesto sobre la mesa en eso. Es decir, la operación Kitchen está famosa a través de Villarejo, la operación que puede estar... Porque fíjate que Aragonés, como dices tú, entiendo que el juez cuando intercepta lo que está pensando desde un punto de vista político, podemos intuir nosotros que es que este señor va a hacer lo mismo que hicieron sus antecesores. ¿Verdad? Tú ya lo pensaste eso también, porque si no, porque lo mandan a investigar preventivamente, pero preventivamente en democracia, como dice Pedro, agárrate las patas, ¿no? Si empezamos con las cuestiones preventivas, pregúntale a Pedro que en derecho penal lo primero que nos enseñan es cuidado, ¿eh? Un deseo no puede ser delito nunca, ¿verdad? Ni una aspiración, ni... No, hombre, entonces vamos, digo entraríamos, yo, ¿no? entraríamos en la distopía, ¿no? De esas películas que hemos visto de... Correcto. Se investiga el potencial Exactamente. asesinato o el potencial robo para que no ocurra, ¿no? Pero que El disparate absoluto ya, ¿no? Es Pero que estamos en eso. Eso sí que es peligroso y Es que estamos en terrible, eso. Vamos. Yo no entiendo cuál es el miedo a que la gente exprese eso, pues sus aspiraciones, sus deseos o su futuro, o el futuro que desea para Cuando para dijiste lo esto suyo. de que la palabra no debía ser peligrosa, recordé un tema impresionante que era un vídeo que aparecía de Ernest Lluch, que después lo asesina ETA, ¿no? Sí. Un ministro socialista que yo lo escuchaba mucho en el programa de la SER, de La Ventana, en aquel momento, con Carrillo y tal, que tienen una tertulia ahí con Herrero de Miñón. Y entonces, cuando lo asesinan, ponen imágenes como anteriores de él, ¿no? Y entonces estaban en una plaza allí en Euskadi, me imagino que en Bilbao o algo así, y había como dos mítines, estaba el Partido Socialista y estaba, en aquel momento debía ser Herri Batasuna, digo yo que Herri Batasuna, entiendo que debía ser en aquel momento, más o menos. Entonces, un poco se producía un enfrentamiento, pero Ernest Lluch, un tipo con una inteligencia, vamos, para mí muy potente, les decía a los tipos que estaba bien eso, pero que no mataran, pero que hablaran y que debatieran. Claro. O sea, no, que al final lo acaban matando, ¿no? Pero quiero decir, es porque a ETA también le interesaba cortar toda ¿no? En muchas ocasiones, Porque ¿entiendes? La al gente final que podía ser, claro. Es lo mismo en diferentes o sea, extremos, pero es lo mismo, es el mismo Sí. discurso. O sea, Ujú. no puedes estar en contra de mí o no me interesa la palabra directamente. Claro, no me interesa la palabra. No me interesa No me interesaba porque- determinadas palabras. Bueno, Claro. o expresar determinados pensamientos, Pedro, porque podían... Porque- la palabra al final es peligrosa, ¿no? Es un arma... un arma Hombre, es cargada de peligrosa futuro, para ¿no? el que no tiene recursos para combatirla, ¿no? Y se combate con otras palabras, ¿no? Claro, O sea, digo, con pensamiento. Digo con- yo, con pensamiento, No, no. claro, está la cosa. o sea, Y además no debemos de olvidar que la palabra es la esencia de la democracia, ¿no? y voy más allá y del ser humano. O sea, Claro, no, por sin supuesto. palabras y pero, sin... pero en un Estado de Derecho, la libertad de expresión, por consecuencia, la palabra, bueno, es la esencia y además debe de ser, yo no lo llamaría arma, pero sí la herramienta para dirimir las diferencias, ¿no? Por eso dije La antes, palabra, el diálogo. Si el miedo De ahí es... los parlamentos, ¿no? Si el miedo es que haya un discurso independentista en alguna parte de España, lo que tienen que hacer desde el otro lado es convencer al ciudadano de que el independentismo de cualquier parte de España es un error, pero no obligar a nadie a pensar de forma diferente o machacar, directamente destruir esa opción, porque eso es el mayor error que pueden cometer, porque entonces sí vas a hacer que los independentismos crezcan como champiñones. Porque esto no lo para nadie y menos con obligaciones. Lo podrás hacer con la palabra, convenciendo. Bueno, y además de eso, Pedro, da la sensación, no es por nada, ¿no? Pero siempre volvemos a... Hay un concepto que se repite en nuestras tertulias al principio, ¿no? Que es el tema de la mediocridad.
porque da la sensación de que ni siquiera la historia contemporánea reciente, política, los políticos actuales la han estudiado, porque una de las reivindicaciones fundamentales que Narciso lo podrá recordar mejor que nosotros, porque nosotros éramos más pequeñitos, ¿verdad? En la transición es libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Totalmente, ese era el eslogan. O sea que las cuestiones territoriales fueron una reivindicación, pues que están ahí, como dice Pedro. Si piensan que, me refiero, que presionando desde el Estado van a... no sé, traerlos al redilo, voy a contar mandar los barcos con piolines y policías. Así es como se convence. Claro, déjame contar una anécdota simpática y luego vamos a pasar a otro tema en relación con el Cabildo de Tenerife. Pero la anécdota simpática en relación con la amnistía es que yo fui amnistiado. ¿Qué les parece? Se te nota. Sí, ¿no? Sí, un poquito. La barba. Sí, yo fui amnistiado en el 77. Fue en el 77, me parece. Estaba con los independentistas. No, había cogido una moto sin carnet. Ah. Y yo pasé una noche en el calabozo, en el gobierno civil, en la comisaría. Sí. Tenía 16 años. No, mentira, eso fue... Dice, tienes un poco cara de delincuente. No, 16. Sí. No, se le nota en el 77, claro, yo tenía, sí. tenía 20 años ya. Me condenaron a 3 años sin poder sacar el carnet de conducir. Madre mía. Y a 25.000 pesetas de multa, que era una pasta en el 77. Pero y entonces ¿no? Porque me amnistiaron. Te amnistiaron. Pude sacar el carnet de conducir y me perdonaron la multa. Hoy no sé si la pagué o la pagó mi padre, claro. O sea que pero fue por la ley de amnistía, ojo. Coalición Canaria pide a Pedro Martín una cuestión de confianza en el Cabildo. Carlos Alonso, el portavoz de Coalición Canaria y expresidente, afirma que el presidente de la corporación tiene un pacto de gobierno, abro comillas, con un partido que prácticamente no existe, que está en descomposición, en alusión a Ciudadanos, y que con su otro socio, Podemos, está continuamente a la greña. Lo ha pedido hoy jueves al propio presidente que plantee una cuestión de confianza, porque en la práctica ya no tiene mayoría, y si la tiene, decía Alonso, está cogida con pinzas. Y el presidente ha acusado a los nacionalistas de cambiar constantemente de opinión en distintos temas para generar conflicto en la institución. Comentarios. No, un brindis al sol. Es que las cuestiones de confianza, no sé si el Cabildo la admite además, pero si la admite, es una cuestión que solo tiene que ver con la decisión del propio presidente. Yo te iba a decir que me hacía gracia, porque yo pensé que las cuestiones de confianza las presentaban los presidentes. Claro. No, eso no se pide. Si tú quieres hacer algo, lo que tienes que hacer es una moción de censura, ¿no? Le pide a la oposición presentará una moción de censura, claro. ¿Verdad? Pero como le pide una moción de confianza. Pero una cuestión de confianza que se la pida al líder de la oposición parece un poquito, ¿no? Es absurdo, ¿no? Carlos Alonso, argumentando el tema, decía esta mañana que el PSOE se ha acostumbrado a perder votaciones en los plenos, la última este mismo jueves, hoy, cuando no salió adelante una modificación de crédito para utilizar el remanente de tesorería del año pasado, dotado con 141 millones, que se suma a otras relacionadas con el Tren del Sur, los residuos o el puerto de Fonsalía. Por eso ha invitado al presidente del Cabildo, Carlos Alonso ha invitado al presidente Pedro Martín a buscar una mayoría más útil para la isla y ha garantizado que su grupo, el nacionalista, está por la labor de llegar a acuerdos sobre los temas importantes en este tramo final de mandato con una situación económica muy complicada. Ay, Dios, coño, me salió la risa, coño, perdón. Usted puede reírse cuando quiera. No, a ver, no, pero bueno, quiero decir, a ver, así, más allá de todo este tema que has contado, voy a decir algo que además está pasando en todos los parlamentos, creo, en la mayoría de las instituciones, ¿no? Ustedes saben que hace tiempo que mayorías absolutas no va a haber. Yo es que creo que Coalición Canaria y otros partidos del ámbito nacional o tal tienen un problema de no aceptar las negociaciones, es decir, que un partido que gobierna pueda perder una votación. Está pasando esto continuamente. Y pasa también por el hecho de que no saben que la estructura social y de donde vienen los partidos políticos, digamos, pues no hay unas mayorías claras, como explicó Pedro antes, y hay una fragmentación ideológica, pero que te obliga a llegar a consensos para poder gobernar. Y hablar. Y hablar. Y entonces este chico, Carlos Alonso, que creo que fue presidente del Cabildo, que le pide al gobierno que se autocensuren. Que se autocensuren, digamos, le está diciendo que es que pierden muchas votaciones. Pues vaya, hombre, claro, como usted no perdía ninguna. Que Coalición Canaria no perdía ninguna nunca, ¿verdad? Nadie podía decir nada, pues nosotros no pudimos nunca opinar sobre las cuestiones que hacía Coalición Canaria en esta isla, o sea que vamos. Gobernaban en pacto con el Partido Socialista.
gobernaron una temporadita, ¿verdad? Dos temporadas, sí, dos dos legislaturas. temporadas, sí. Pero se hacía- 8 años. Claro, Ah, 8 años. pero se hacía lo que decía el presidente. A ver, las cosas son como son. Se hacía lo que se decía el presidente y punto. Venga ya, entre otras venga cosas, ya, no, entre otras cosas, que yo no defiendo ni a este cabildo, Eh. ni a esta corporación, ni a ninguno de ellos, entre otras cosas, porque es verdad que hay partidos que parece que les gusta eso de la sumisión. No son capaces de entrar en el debate serio. Esto es lo que dice el presidente, pues para que no nos echen a la calle, pues votamos a favor. Pero Carlos Alonso no tuvo ningún problema con el PSOE. Eso, las cosas como son. Fueron 2 legislaturas tranquilitas, donde se votó absolutamente todo aquello. Eso, ¿Qué decía eso que Carlos tú dices puede dar lugar a entender que Carlos Alonso era más dialogante con el socio de gobierno, en este caso el PSOE, que lo que puede hacer Pedro Martín con su socio de gobierno, No, No. Ciudadanos y Podemos, aunque no esté en el gobierno. no, sino que el PSOE nunca le puso Piedra en el problema camino. a Carlos Alonso, lo que decía Carlos Alonso, lo que decía Coalición Canaria. El PSOE lo asumía como propio. Lo digo porque en aquella época, desgraciadamente, yo pertenecía al PSOE y sé lo que llegaba tanto a la ejecutiva como a los comités, que una de las razones para mandarme a mudar fue esa. Nosotros no tenemos que ser el peón de nadie, ni el pinche de nadie. Nosotros tenemos nuestras propias decisiones, para eso tenemos nuestros congresos y tenemos nuestro comité y nuestros órganos de decisión. Pero como aquello no se entendía así, sino que había que bajar la cabeza, entre otros, el más que estaba por esta labor era Yello, el que fue alcalde de Buenavista, porque él no quería perder su puesto allí de vicepresidente y de aquello que tenía él, que no sé muy bien qué es lo que hacía, pero algo hacía allí. Y ahora resulta que Pedro Martín está gobernando con 2 partidos que mantienen su independencia. Y que cuando tienen que decir que no, dicen que no. Que es lo que deben hacer los partidos que están en pacto. Cuando es no, es no. Y entonces dejemos esto sobre la mesa, negociémoslo de nuevo y vamos a ver si llegamos a acuerdo. Sí. Pero no venga usted con el rodillo, no me lo presenta aquí para que yo tenga que pasar el trágala de votarle a usted que sí. Estoy tan de acuerdo contigo como que lo que funciona aquí, y es que lo que pienso que es la añoranza de determinados partidos que han gobernado esta región durante un montón de tiempo, es las políticas, como dices tú, de adhesión. Claro. No son políticas de confrontación democrática, de dialéctica democrática, sino son políticas de adhesión. Es decir, aquí hay un modelo de isla, nosotros nos tenemos que adherir al modelo de isla que plantea el colega. Pues no. Pues vamos a debatir. Aquí estamos debatiendo continuamente. Y no ¿verdad? puede haber planteamientos. No puede haber planteamientos distintos. Que hoy me sorprendía porque ¿verdad? leo a no sé si incluso no sé si lo publicaste tú o lo publicó otro medio, que Arriaga se cabría con Coalición Canaria porque le votan contra del circuito del motor. Circuito del motor. Pero vamos a ver si yo... Mira, primero. En la situación que hemos estado pasando, no es posible que la prioridad de Arriaga sea hacer un circuito del motor, más cuando tenemos unos problemas gravísimos en esta isla de comunicación. Cuando lo solucionemos ya veremos lo del circuito del motor, si toca. Importante lo del circuito del motor, ¿eh? Segundo, yo creo que puede ser importante porque hay mucha afición y allí. sabes que lo es. No estoy en contra. Genera economía, porque genera a veces, economía. Sí, pero a veces se confunden las cosas. Una cosa es decir, no es el momento. Ya entiendo. Y otra cosa es decir, no se haga. Yo no sé si se debe hacer o no se debe hacer. Creo que sí, porque hay mucha afición y sería una manera de quitar a gente que está jugándose la vida en las calles con sus coches y no sé qué, vaya a un circuito y corra y ustedes... Tampoco es eso. Sí. La gente que se juega la vida en las calles, hay gente si no son pilotos, no pueden ir a un circuito del motor. Pero hay pilotos que se juegan la vida porque tú lo sabes. Bueno, en los rallies y en las subidas de montaña. y bueno. Vamos. Entonces no son pilotos, entonces son otra cosa. Solo tienes que ver, cada poco en la subida a los loros hay controles allí porque hay gente que va allí a... Pero esos no son pilotos. Bueno, no lo sé. No, te lo digo yo. No lo sé. No son pilotos. No lo sé. Son gente que le gusta ir deprisa y que están piloto como cabras. que tienes que tener Están un carnet de la federación y que tienes que... Pilotos son personas, hombres, mujeres, que tienen que tener el carnet de la federación, pasar unas pruebas y además de eso, los coches tienen que tener unas medidas de seguridad y antes de los rallies y en las subidas de montaña tienen prohibido entrenar. Señores, me voy. Bueno, buenas tardes. porque usted quiere. Buenas tardes. Porque usted quiere. A los dos que son mis amigos, esta tertulia sé que va a acabar mejor. Sin ti. Incluso de lo que empezó.
De verdad. No, pero di por lo que te vas, que ahora, ahora se está negociando Pues un tema me voy. importante para el Venga, norte. Eso, venga. Pues me voy porque esta tarde hay una asamblea para... Bueno, en realidad el Gobierno de Canarias está empezando a contestar a las alegaciones de los vecinos de San Juan de la Rambla. Entiendo que del resto de los municipios afectados por el trazado del anillo también. Y el ayuntamiento ha convocado una asamblea y bueno, un poco pues requiere mi presencia por si hay que aclarar alguna cuestión relacionada con el procedimiento en el que está el expediente ahora del trazado De del su anillo, faceta, del anillo insular, efectivamente. Desde su labor jurídica, ¿no es eso? Efectivamente. Don Javier, pues que le vaya a usted bien y que esa reunión sea efectiva y productiva. Pues sí, y que no les intervenga Pegasus sus teléfonos, por favor, ¿vale? Pues no lo sé, Bueno. ya veremos. Vale. Bueno, podemos vamos... intentar un Pegasus aquí tinerfeño del norte, ¿no? Ay, Dios mío. Tormasus, Mira, Tormasus. vas a llegar tarde a la reunión. Tormeleti. Vamos a escuchar publicidad. Chao, venga. A la vuelta, chao Javier. A la vuelta seguiremos conversando un ratito más con Pedro Delgado y recordarles que después de finalizar la tertulia Tacolor Norte tendremos con nosotros, que ya lo habíamos anunciado, una entrevista con Gerardo Rizo, que es el secretario general del Partido Socialista de Ico de los Vinos. Escuchamos publicidad. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Y Coden Daute Radio. Seguimos unos minutos más conversando con Pedro Delgado en la tertulia Tacolor Norte, una vez que, como si estaban escuchando el programa antes de esta pauta publicitaria, Javier González Ruiz ha tenido que marcharse porque tiene que asistir a una reunión en relación con el anillo insular. Pedro, en cuanto a lo que hablábamos de esa cuestión de confianza que pide Carlos Alonso, el portavoz de Coalición Canaria, al presidente del Cabildo, Pedro Martín, al socialista Pedro Martín, opinaba Javier. Leo también que publica Canarias Ahora que Podemos critica el tacticismo de Coalición Canaria al pedir esa cuestión de confianza en el Cabildo. Ve en este movimiento Podemos un nuevo intento desesperado por parte de los nacionalistas de generar una falsa sensación de inestabilidad política dentro del gobierno insular. Aunque también Podemos se reivindica como contrapeso a Ciudadanos. Cada uno aquí tendrá que jugar sus cartas. No perdamos de vista que estamos en año electoral. Aquí está cada uno ahora, a buscar su caladero de votos. También escuché el otro día a Bermúdez en Santa Cruz diciendo que quiere mantener un carnaval en verano. Claro, porque ahora en año electoral se puede decir cualquier cosita, ¿no? Y más si son cosas estas populistas que le gustan a la gente. Lo que estábamos hablando antes, o sea, ahora Coalición Canaria y el PP, que fueron los que apoyaron, los que más tiraron del carro, del circuito del motor, pues ahora se oponen, porque no son ellos los que están en el gobierno. Y esto no puede ser, o sea, lo que no podemos hacer tampoco, o sea, siempre lo hemos dicho en esta tertulia, ¿no? Tienen que haber algunos temas en los que no haya debate. O sea, y después en el resto, sí, porque esto a mí me parece, ya lo digo, un brindis al sol, me parece ni siquiera me parece una noticia. O sea, pedir esto es como, pedir, un brindis al sol. Claro, es decirle a este señor, oiga, pues preséntese usted una automoción de censura, ¿no? Bueno, no tiene ningún sentido. Lo que sí le pediría a todos los políticos, del signo que sea, del color que sea, que haya cosas en las que no haya debate. O sea, hay cosas que hay que acabar. Javi se fue ahora a lo del anillo insular, cierre el anillo insular. Es urgente. Esto tenía que haber sido para antes de ayer. O sea, el norte no puede esperar más. Los hospitales, primero el del norte y el del sur, tienen que estar acabados. Hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo. Y eso sí son cosas prioritarias, urgentes, inmediatas. Después empezar a hablar de si un circuito del motor ahora no tocará en otro momento, pero primero arreglemos, solucionemos las cosas que necesitan los tinerfeños. Hagamos de verdad una isla que sea digna, que sea agradable, en la que podamos vivir todos. Pero estar con estas cosas, porque el próximo mandato habrán otros en el gobierno, ¿no?
y seguiremos, porque los que ahora están proponiendo una cosa, cuando estén en la oposición, dirán la contraria. Y no podemos seguir en este nivel. Parece, en esto que hablábamos del tema del circuito del motor, en la votación en contra de Coalición Canaria y PP, Arriaga señala que, porque parece que era una modificación presupuestaria que tenía otras partidas también, y votó en contra de esa modificación presupuestaria que incluía también la financiación, creo que son 5 millones y algo, del inicio de las obras del circuito. Pero Arriaga señala que también esa modificación presupuestaria, al votar en contra Coalición Canaria y el PP, señala que no se podrán sacar otros proyectos adelante, como por ejemplo compensar a TITSA por el sobrecoste del combustible y así evitar una subida de las tarifas, como por ejemplo la construcción del polideportivo de El Sausal o la urbanización del anexo de la piscina de La Guancha o el incremento de las subvenciones deportivas. Están dentro del juego ahora mismo electoralistas, unos y otros. Porque claro, si tú tienes que hacer una modificación presupuestaria para cosas que se supone que tenías que haber metido en tus presupuestos o que tenías que haber tenido solucionadas, es que algo no has hecho bien, ¿no? O no lo has previsto, o se te ha ido de las manos, o no lo... No sé, es que hay cosas que yo no entiendo. De todas formas, lo que sí quiero decir es que este tipo de cosas no deberían entrar dentro del juego político. No debería bloquearse. Si es necesario para la isla cierto tipo de inversiones, no se puede bloquear por una motivación partidista o porque estemos más o menos cerca de las elecciones. Y estas son las cosas en las que han hecho que haya gente que se sienta decepcionada con la política. Porque ya no es solamente lo que tarda la burocracia al final entre proyectos y demás en que las planificaciones salgan adelante, sino después en cómo se bombardean o se torpedean unos a otros, o cómo se ponen piedritas unos a otros para evitar que ciertas cosas se lleven a cabo. Entonces, cuando los partidos sean capaces de sentarse a negociar y a hablar y a llegar a acuerdos de verdad sobre cuáles son los modelos de isla que quieren, entonces igual los ciudadanos o cierta parte de los ciudadanos volveremos a creer en la política. Mientras esto sea la pelea, y cuanto más cerca de las elecciones, más pelea y más disparates y más chorradas podamos llegar a decir, pues habrá mucha gente que seguirá desencantada y que igual, pues bueno, lo que le estamos haciendo más que un bien es un daño y un perjuicio a la democracia. Hoy, por ejemplo, la noticia debería ser eso, que el proyecto ya se está respondiendo a las alegaciones del anillo insular, de esta parte que corresponde a esta zona de Icoden, que va, bueno, los municipios son de Ico de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla, y que es una hora completamente necesaria tanto para la comarca de Icoden como para la de Daute, Isla Baja. Sin unas vías de comunicación en condiciones, el desarrollo de esta comarca cada vez va a ser más complicado. Antes te leí una noticia, además, 1 millón de turistas hemos recibido este último mes. Esto va a ir subiendo. Las islas superan el 1 millón de turistas extranjeros en un mes, por primera vez tras el inicio de la pandemia. Hemos vuelto. Excelente noticia. Sí, excelente noticia, pero hemos vuelto a cifras de prepandemia, pero durante la pandemia no aprovechamos. ¿Te acuerdas los primeros programas que dijimos que era un buen momento para reflexionar, para pararnos, para decir hacia dónde debíamos ir sobre el desarrollo del modelo turístico y el modelo económico de Canarias? No hicimos nada. 2 años perdidos directamente. Ahora volveremos a recibir gente, que eso es buena noticia para el consumo, es buena noticia para nuestras empresas y nuestros empresarios, pero no tomamos las decisiones que quizás debíamos haber tomado sobre estrategias de cara al futuro, ¿no? Hay datos muy esperanzadores. La cantidad de contratos firmados en Canarias
en el último trimestre ha sido brutal, doblando los firmados, por ejemplo, en Madrid. Pero, claro, ahora surgen otros problemas. Ahora viene gente, pero no tenemos tampoco, como no se ha hecho el trabajo, resulta que hay sectores que tienen escasez de manos de obra. Claro. Lo estás viendo en la hostelería, lo estás viendo en la construcción, lo estás viendo en la agricultura. Y están los empresarios asustados porque van a ir necesitando cada vez más gente, pero no tenemos a jóvenes formados y preparados para asumir ese tipo de trabajos, porque a lo mejor quizás se ha ido pues equivocando cuál debe ser la formación específica de nuestros jóvenes, que a lo mejor debe ser sector primario, a lo mejor debe ser hostelería, ¿no? Y a lo mejor debe ser en el sector de la construcción, si es donde ahora mismo hay demanda. Pero no hemos hecho el trabajo. O sea, no hay planes estratégicos, no se sabe qué queremos de la isla, por eso cada vez que llegan las elecciones tenemos este tipo de... Oye, y para concluir, Pedro, de forma rápida, vuelvo otra vez un poco al tema de lo que daba pie en la tertulia por esa cuestión de confianza que pide Coalición Canaria al presidente del Cabildo, y por lo que comentaba Javier también en su intervención. ¿Cuándo nos vamos a acostumbrar aquí en España y por ende en los gobiernos autonómicos, cabildos y ayuntamientos a lo que Javier decía y tú refrendabas, de que mayorías absolutas casi cada vez menos en nuestro sistema democrático español, en todos los ámbitos, estatal, autonómico, insular o municipal, y que tenemos que acostumbrarnos a dialogar, a ser respetuosos desde los gobiernos, respetuosos con las oposiciones, con la oposición, y obviamente desde la oposición ser respetuoso con los gobiernos, negociar, sentarse a hablar, criticar lo que hay que criticar, pero aportando alternativas, no criticar por criticar, y que nos demos cuenta, permítanme la expresión, de una puñetera vez, eso está en el diccionario, ¿no? Sí. El de la RAE. Sí. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de una puñetera vez que gobernar con mayorías absolutas, salvo excepciones en algunos ayuntamientos que pueda haber, cada vez será más difícil y que hay que sentarse a dialogar? Como ocurre desde hace muchos años ya en los países nórdicos, que son un ejemplo de eso, donde incluso presiden gobiernos, pues a lo mejor representantes de los partidos hasta incluso menos votados. Y que no pasa nada tampoco por si dejamos que las personas directamente entren en los debates de cuestiones que le pueda interesar. O sea, los vecinos tienen derecho a poder al menos opinar sobre ciertas cosas. Es verdad que los partidos políticos o los políticos se presentan con unos programas, pero una vez lo vayas a ejecutar, es necesario que los ciudadanos puedan tener voz. Ya tuvieron el voto, pero tener voz. Bueno, yo oigo a algunos políticos decirnos que cuando uno toma una decisión hay que seguir hacia adelante, pase lo que pase. No, hombre, no, pase lo que pase, no. Uno toma una decisión, a lo mejor estás equivocado, porque habrá que consensuar también con las personas que van a ser afectadas por esas decisiones. Siempre hay gente que es afectada por una decisión. Yo puedo estar de acuerdo con el Tren del Sur, por ejemplo, pero posiblemente haya gente que no esté de acuerdo. Habrá que convencer a los que no estén de acuerdo. Los afectados tendrán que poder hablar, pero sin que parezca que la administración es como un rodillo que te puede pasar por arriba y quitarte lo que quieran sin que tú ni siquiera puedas protestar o hablar o llegar a acuerdos, porque a lo mejor hay otros puntos de vista sobre ciertos proyectos o ciertas cosas que no han sido tenidos en cuenta, y en ese momento alguien puede abrir los ojos. Por eso yo siempre digo, es necesario que esta isla se siente en un periodo que hagamos una reflexión, toda la sociedad tinerfeña, todos los sectores, y hay un plan estratégico para los próximos 50 o 60 años, de saber hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, y que los partidos políticos lo acepten y lo acaten. Eso que tú dices es un idealismo utópico. Bueno, en Gran Canaria hay algunos ejemplos que siempre Javi lo pone, en algunas mancomunidades que lo han hecho, lo han puesto en práctica y han ido funcionando, y además se nota el avance y el desarrollo que han ido generando, cumpliendo aquello que en su momento se hizo como proyección de futuro. Eso no es
no es utópico. Otra cosa es si la mediocridad actual en la clase política de la que siempre hablamos permite hacer ciertas cosas. Pero también te digo una cosa, eso sí es patriotismo. Y es patriotismo con tu país, que es Tenerife, si vivimos aquí. Claro. Lo recoge la RAE, el país es la zona donde vivimos. Pues, este lugar donde vivimos, que es nuestro país, por eso yo digo vino del país, papas del país, ¿no? Este país merece sacrificios también de los políticos y algunas renuncias que habrá que hacer para saber hacia dónde vamos y qué tierra, qué país le vamos a dejar a las generaciones que vienen detrás. Porque a mí me gustaría saber, yo tengo una hija de 4 años, como sabes, me gustaría saber, cuando ella tenga mi edad, qué Tenerife se va a encontrar. Claro. Dentro de 44, 45, 50 años. Me gustaría, o al menos tener yo en mi cabeza, cuál es el posible futuro que va a tener. Porque lo que veo ahora me preocupa mucho. Porque el sistema, tú lo sabes, este sistema de desarrollistas no lo podemos mantener mucho más tiempo. Y por algún lado va a explotar. Y hay algunos sectores, como el primario, que no le veo yo tampoco encaje entre los más jóvenes. Por lo tanto, al menos una generación ya llevamos perdida para continuar con el trabajo en el sector primario. Y entonces ya el futuro, no sé, cada vez lo veo más corto y más pequeño. Yo nos sentamos y lo hacemos de cara al futuro, o vamos a seguir esto con parchitos aquí. Con parchitos políticas aquí. y planificaciones cortoplacistas a 4 años vista desde el punto de vista electoral. Pedro, como siempre, un placer poder contar contigo en esta tertulia. Dentro de 15 días volveremos a vernos y a escucharnos contigo y con Javier, Pues compartiéndolo con nuestra audiencia, claro. Bueno, ya te digo, Javi, yo doy la primicia aquí, Tagore Norte se va a convertir en una asociación cultural y de... Bueno, ya lo advertimos a principios de año, ¿te acuerdas cuando vino Fidela? Bueno, como hemos estado con todo esto de pandemia, que hasta hace poco no se había acabado, pero ahora ya lo hemos retomado, ya tenemos los estatutos, entonces hará una reunión, hablaremos dentro de 15 días. Perfecto. Para convocar a la gente que quiera asistir y demás, y bueno, va a ser una plataforma de generación de ideas, digamos. Perfecto. ¿Vale? Pues buena falta que hace, sin duda. Pedro, hasta dentro de 15 días. Igualmente, Narciso, muchas gracias. Nos vamos a publicidad para en la...